Bueno, y seguimos entonces con la administración de medicamentos parenterales. Ahora vamos entonces a dar la administración de medicación en la vía subcutánea. Un ejemplo muy típico que podemos seleccionar es la administración de insulina. No tenemos nuevamente el vial, pero aquí yo creé uno. Vamos a suponer que vamos a administrar insulina regular. 100 unidades en 1 mililitro. Y vamos a suponer que el médico ordenó entonces servir 6 unidades de insulina regular. Entonces, al servir las 6 unidades de insulina regular, recuerde entonces los pasos que vamos a seguir. Esto se va a encontrar la insulina en nevera. Al estar en nevera, si la encuentras fuera de nevera del turno anterior, no la debes utilizar, porque se supone que para preservar la estabilidad de esta insulina debe estar en nevera. Si está abierta, ya ustedes saben que debe estar identificada con la fecha, la hora y las iniciales de la persona, y verificamos si no ha pasado el tiempo entonces para expirarse y la utilizamos. Si estuviera tapadita, pues no hay problema, miramos la fecha de expiración a ver si está al día y el color adecuado de la insulina. Recuerden que como la insulina hay un montón sin número de diferentes tipos de insulina, debemos percatarnos y leer bien que sea la insulina correcta. Eso lo aprendimos cuando dimos el capítulo de las insulinas. Es bien importante para ello. Entonces, para poderla servir, vamos a suponer que el médico vamos a poder administrar entonces las 6 unidades. Recuerden que tener el resultado entonces de los valores de los niveles de azúcar en sangre. Vamos a suponer que dio 200 y que el médico mandó cubrir entonces con 6 unidades de insulina regular. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los parámetros de insulina de los niveles normales de glucosa en sangre? Dígame. Muy bien, de 70 a 100 o de 70 a 99. Entonces, vamos entonces a proceder a servir. Recuerden que la insulina regular es la insulina que actúa rápido. Nunca de esta se da dosis extremadamente grande, porque pasaría, por eso se cataloga un medicamento de alto riesgo. Pasaría lo que pasa un carro cuando se queda sin gasolina. Si nosotros por error damos una sobredosis, puede ser mortal para el paciente. Ya a la media hora podemos ver un paciente complicado porque no tiene ni los niveles de glucosa normales en sangre, y eso puede llevarlo entonces a un estado hasta mortal al paciente. Pues vamos a servir. Vamos a suponer que este medicamento lo sacamos de nevera, está abierto, identificado, no ha pasado la fecha de expiración, nos lavamos las manos. Lo tenemos siempre que esté abierto, limpiar. Pasamos una sola vez y descartamos. No hacemos esto, no, estamos quitando el sucio y volviéndolo a poner. Lo pasamos unas veces y entonces lo descartamos. Entonces, la jeringuilla de insulina, hay una jeringuilla específica para servir insulina. ¿Por qué la podemos identificar? Número 1, porque el envase nos dice que es una jeringuilla de insulina. Si la tenemos afuera, vemos que el sistema de medida viene servido en unidades. Bien importante ver si la jeringuilla está dividida y va de 2 en 2 o va de 1 en 1. Si vemos que entre el 0 al 10 hay 10 rayitas, va de 1 en 1. Recuerden que la jeringuilla de insulina no se divide en decimales. La primera línea es 0 y cada lineecita es un número entero. Pero si hay 5 divisiones entre el 0 al 10, es que va de 2 en 2. Vamos a ver esta. ¿Cómo va? Si ven, la primera línea es el 0, y aquí entre el 0 al 10 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, pues va de 2 en 2. Si el médico quiere 6 unidades, la primera línea es 0, sería 2, 4, 6. Sería la cuarta lineecita, porque la primera línea entonces sería 0. La llevaríamos entonces hasta aquí. Ok. Línea sobre línea. ¿Vieron el bordecito de la línea del émbolo negra? Debe estar marcando sobre la tercera línea. La primera es 0, sería 1, 2, 3, la tercera línea. Cogemos aire porque estamos trabajando con un bayer. Si estuviéramos trabajando con una ampolleta, no habría necesidad de coger aire. En un lugar firme, quitamos el capuchón, pinchamos y entonces a nivel de los ojos empujamos el aire, y yo voy a más allá por si coge bolitas de aire o burbujas de aire. Empujo entonces hasta el
6. Ok, ahí tenemos hasta el 6. Procedo con cuidado, evitando que me pinche, poniendo entonces el capuchón. Esa es la única manera de hacer recapping. Si fuera que ya administré el medicamento al paciente, no hacemos recapping. Y entonces se supone que tenga un rótulo identificando con lo mismo, el nombre con los 2 apellidos del paciente, el número de cuarto y toda la información entonces del medicamento. ¿Está bien? La fecha y la hora entonces correcta de administrar el medicamento. Ok. Entonces tenemos diversidad de lugares para poder administrar el medicamento. Si vamos al libro de fundamento, miren, enfócame el libro de fundamento, miren. Esto es una lámina de los distintos lugares que podemos utilizar para la correcta administración de medicamentos subcutáneos. Ya lo vieron en la parte externa de entonces el brazo, los muslos, la cara anterior del muslo, el abdomen, la parte superior de entonces de los glúteos, la parte baja de las escápulas, ¿vieron? Son lugares comunes para poder administrar este medicamento. Entonces vamos a proceder. Entonces, como ya en el video anterior, ya le demostramos cómo identificar correctamente al paciente. Recuerde que voy con mis carles, corroboro nuevamente que sea el medicamento correcto, me identifico al paciente, le pregunto y la identifico. Entonces le explico lo que le voy a hacer, corro la cortina. Recuerden que siempre que vamos a administrar inyecciones debemos rotar los lugares de inyección, porque si usamos el mismo lugar de inyección el tejido se atrofia y se endurece y hay riesgo de que puedan surgir complicaciones, como entre ellos de que una celulitis y que el tejido se infecte. Debemos entonces rotar los lugares de administración y utilizar las medidas correctas. Entonces preparamos. Aquí ya tenemos preparado, entonces yo pongo, acuerden que si estamos en la cama del paciente, a mí me gusta llevarme un pad. Pongo entonces mi alcohol, mi gasa y ahí tengo entonces el medicamento. Entonces cojo entonces mis guantes. Nunca deben tocar al paciente sin guantes, ni las barandas, no deben tocarla sin guantes. Ok. Y una de las cosas que puedo entonces preguntarle al paciente una vez que le provee privacidad es que dónde fue la última vez que lo pincharon, para evitar pinchar en el mismo lugar. Recuerden que puedo pinchar en diferentes lugares. Puedo pinchar si es por ejemplo, si voy a pinchar en el deltoide, pues yo ahí, vamos a suponer que voy a pinchar entonces aquí, podría pinchar aquí y administrarlo. En la insulina no se recomienda ya aspirar. ¿Qué era aspirar? Aspirar era jalar el émbolo y si vemos que salió sangre, estamos dentro de vena, no estamos en el tejido subcutáneo, pero no se recomienda entonces ya aspirar. Entonces, según el protocolo del hospital, usted entonces va a aspirar o no. Pero podemos entonces administrar entonces aquí inclinadito, 45 o 90 grados, ya que ella entonces está un poco en sobrepeso, pues lo podemos usar en 90 grados. Si fuera un niño o una persona delgada, pues más inclinadito, 45 grados. Entonces podemos pincharla en el abdomen, si ella nos manda a pincharla, o podemos pincharla en los muslos. Vamos entonces, ¿dónde usted desearía que se le administre el medicamento? En el muslo. En el muslo. Si ella decide que se le administre el medicamento en el muslo, aguanta. Entonces, recuerden que entonces vamos a proceder a limpiar en forma espiral de adentro hacia afuera. Nunca vamos a hacer esto. Estamos quitando y poniendo el sucio de adentro hacia afuera. Si vemos que está muy sucio y necesitamos otro alcohol, yo abrí 2. De adentro hacia afuera, ya no se seca. Si la gasa es limpia, se espera que se seque. Y entonces, recuerden que el lumen debe estar mirando hacia arriba. ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta en algunos estirar, en otros entonces hacer como un chichón, tensar la piel y el bíceps y el lumen deben estar mirando entonces hacia arriba. Recuerden que ya aquí o 45 o 90, pero ella como entonces es más llenita, vamos entonces a 90 grados sería derechito. Le digo, respire profundo. Ok, y una vez que estoy, dejo entonces y le doy firmeza aquí a la jeringuilla. Cambio entonces las manos. Si me mandaran a aspirar, lo que tengo es que jalar un poquito y si no salió y si veo que sale sangre, pues está dentro vena, lo descarto y entonces preparo nuevamente la medicación y administro.
Pero la insulina usualmente ya no le dicen que la aspire. La administro lentamente y una vez que la administro lentamente, recuerden entonces, antes de salir pongo la gasita, no el alcohol, porque el alcohol no promueve la coagulación y va a romper a sangrar. Le digo respire profundo y salgo. Y no masajeo, presión suave. Ok. Esto sería entonces la práctica de administración de medicación. Entonces, vía subcutánea. ¿Cómo me procedo a quitar los guantes? Recuerden, empuño, viro y ahí lo descarto entonces en el zafacón. Mil gracias.